Viajeros, este es el Teatro Chicago, es muy icónico aquí en la ciudad y vamos a conocerlo aunque sea por fuera. Viajeros, nos encontramos en lo que es el Teatro Chicago, uno de los más importantes e icónicos de esta ciudad. Así es que vamos a conocerlo. Pues bien, mis viajeros y mis viajeras, vamos a acercarnos al teatro, aquí ubicado en la calle State, y me voy a tomar la tradicional foto de recuerdo. Déjenme les platico que este teatro fue inaugurado en 1921 y tiene un diseño de corte barroco afrancesado. Y aquí en este teatro se han presentado grandes artistas como Prince, como Frank Sinatra, como Diana Ross, los Gypsy Kings. Como dato curioso, mis viajeros, este teatro cuando se inauguró, en las mañanas cobraba 25 centavos, en la función de mediodía cobraba 35 y en la función de la noche, la estelar, cobraba 50 centavos. Nada que ver con los precios que ahora se manejan. Ahora el boleto más barato está casi en $50 y el más caro en 464 en primera fila. Espero en mi próxima vuelta ahora sí se me haga conocer este teatro por dentro. Y bueno, vamos a seguir caminando en esta avenida. Aquí lo que ustedes ven enfrente de mí son unas escaleras que nos suben a una plataforma donde está la parada del tren o del metro de aquí de esta ciudad. Y también, viajeros, tiene entradas subterráneas, ya que pasa por arriba algunas líneas del tren y otras están bajo de la tierra, como allá en nuestro México tenemos el metro. Nada más que aquí sí está bien cuidado, bien limpio. Nada que ver con lo que nosotros usamos allá en México. Pero bueno, aquí estamos en Estados Unidos y tienen otro sistema. Las ciudades pues tienen pues más personal, tienen la gente cuida un poquito más. Aunque pues hay también, como en todos lados, su gente cochinona. Pero aquí yo veo hasta ahorita súper limpio todo a donde voy pasando y ustedes lo pueden corroborar. Y vean, ahí está otro teatro. Me llama la atención que es un edificio muy muy grande. Véanlo, un rascacielos. Y en la parte de abajo, ahí está otro teatro que igual está cerrado hasta nuevo aviso. Wow, esta estructura metálica me encantó, viajeros. Se me hizo padrísima y se las quise presentar en este video. Bueno, mientras llegamos a la avenida Michigan, quiero preguntarles algo, mis viajeros. De esas 4 torres o esos 4 rascacielos que están ahí, ¿cuál ustedes creen que es la Torre Trump? ¿Adivinaron? Si no, ahorita le vamos a pedir ayuda a esta estatua que nos va a señalar con su mano cuál es la Torre Trump. En efecto, esa es la Torre Trump. La altura de este rascacielos es de 1,116 pies y cuenta con 98 pisos y costó la módica y sencilla cantidad de $847 millones. Y si tú te quieres hospedar aquí, te va a costar la noche $325, que vienen siendo como unos 6,500 pesos mexicanos. Ahí te lo dejo por si algún día quieres hospedarte aquí en este hotel del antiguo o ya saliente presidente de este país. Déjenme les platico que esta área se pone súper padre en el tiempo de verano, especialmente porque hay como que unos barcos como tipo yates viajeros que te llevan de un lugar a otro y recorren todos los canales que atraviesan toda la ciudad. También hay taxis acuáticos viajeros que tú puedes tomar en una determinada calle y te dejan en las 2, 3 calles más adelante. Y todo es aquí por este bracito del lago Michigan, viajeros. Así es que se pone muy interesante en el verano. Como ustedes pueden ver allá a lo lejos, vean, capté a aquellos muchachos que van remando. Y en el verano no, esto se llena, se ve padrísimo. Espero próximamente traerlos y que juntos demos este recorrido aquí por estos canales que atraviesan la ciudad de Chicago. En serio, Illinois. Realmente me encuentro muy muy feliz, viajeros, de por fin estar nuevamente en Chicago, Illinois. Y saben que justamente ahora me acabo de encontrar con la avenida Michigan, que tanto les he hablado desde el inicio de este video, y voy cruzando este puente y admirando aquí la bandera de este país, viajeros, y platicándoles que este pequeño canal o brazo que atraviesa aquí toda la ciudad, en el verano, viajeros, hay unos
tours especiales que los puedes tomar aquí. Vean, aquí adelantito está la entrada. Esta es a donde tú bajas estas escaleras y ahí compras tu boleto y puedes abordar esos barcos que te van a dar un recorrido por todos los canales de esta ciudad. Pues seguimos caminando y aquí de entrada me topo con este grande mall. Mis amigos, esta avenida es una de las más importantes de aquí, del centro de Chicago. Y vean lo que estoy viendo allá a lo lejos. Unas banderas y ahí dice que esta es la Plaza de las Américas. Wow, se ve muy suave, vean. Échenle un ojo. Más adelantito aquí, viajeros, me encontré la entrada para el tren subterráneo que nos comunica con lo que es el Navy Pier, un lugar que próximamente los voy a llevar a que lo conozcan. Viajeros, esta avenida es como decirles el equivalente a la Quinta Avenida de Nueva York, donde se encuentran las más prestigiadas tiendas. Así, esta es la Avenida Michigan, o por decir en México, no sé, Paseo de la Reforma, que es una de las importantes avenidas de allá de nuestro México. Así es que, mis amigos, la visita obligada si vienes a Chicago va a ser aquí la Avenida Michigan. Y más vale que rompas el cochinito porque de plano, viajeros, se te van a ir los ojitos en todas las vitrinas, en todo lo que encuentras aquí en esta calle. De veras que, no hombre, sales con algo porque sales. Lo único malo es que tienes que hacer cola. Vean, toda la gente tuvimos que hacer cola para entrar a las tiendas. Vean, aquí está la tienda de Victoria's Secret. En fin, voy a ir encontrando las más prestigiadas marcas aquí en todo lo que es la Avenida Michigan. A lo lejos ya alcanzo a ver el edificio John Hancock. Ese edificio tiene un mirador estupendo. Espero que esté abierto, viajeros. Y enfrente aquí de este edificio de las dos antenas, viajeros, está, vean, esta estructura que es el famoso Water Tower, que fue construido en 1869, viajeros. Y vean qué bonito se ve y la música que están aquí tocando en vivo a las afueras de este increíble monumento. Vean, viajeros, qué padre estructura, que mide 182 pies, lo que son más o menos unos 55 metros de alto, y parece un castillo, que ahorita me informan que es parte de la Secretaría de Turismo ahí adentro, y es una galería de arte en donde se exponen fotografías de los inicios de esta ciudad de Chicago. Esperamos pronto la vuelvan a reabrir y algún día venir y conocerla por dentro. Amigos, caminando más o menos una cuadra más adelante de lo que es aquí el Water Tower, vamos a encontrar la entrada al segundo edificio más alto de todo Chicago. Su mirador se llama 360 y este está en el John Hancock Center, que es este edificio de 100 pisos. Como ustedes lo pueden ver, es un rascacielos, pero ¿saben qué, viajeros? Está cerrado. Mala suerte tuvimos. Con la caminata ya nos dio bastante hambre. A lo lejos veo aquel restaurante que está abierto en su terraza y es el Chick-fil-A. En Texas ya lo había visto, no he probado nada de la comida de este lugar. Voy a intentarlo porque pues es el único que está abierto, viajeros. Y las hamburguesas cuestan $6, no están nada baratas. Vamos a ver qué tal saben. Vean, pedí una salsa búfalo y también una de barbecue para condimentar mi hamburguesa. Déjenme se las muestro. No se ve nada mal. Vean. Huele bastante bien. Déjenme la cierro tantito para mostrarles un poquito el panorama que tengo aquí a mis espaldas. Estoy en una terraza, en un segundo piso. Vean qué padre se ve la ciudad. Y pues bueno, viajeros, yo ya le di la mordida. Tengo mucha hambre. Así es que provechito. ¿Qué les parece, mis viajeros, si para bajar la comida seguimos caminando por la Avenida Michigan y vamos a seguir viendo todas las tiendas de renombre que se encuentran a lo largo y ancho de toda esta calle? Y voy a empezar platicándoles de un centro comercial que se encuentra en este edificio.
Pero los primeros 6 pisos de este edificio son un mall muy bonito que quiero que lo conozcan. En lo particular a mí me encantó. Desde la primera vez hace 15 años que lo conocí y hoy quise volverlo a visitar y vamos a entrar, viajeros. Casi no cambió este mall. Lo único nuevo que vi fue esas pantallas que pusieron ahí arriba en el techo. Se me hicieron muy padres. Todo lo demás está como lo recuerdo y pues... Híjole, no puede uno de parar de verlo. A mí que me encantan, por ejemplo, los relojes, pues siempre me voy a esa área de los relojes, de las cachuchas, en fin. Vean sus elevadores muy padres, transparentes. Vean qué suave hasta el último piso. Llegan los elevadores y cada piso encuentras tiendas de diseñador, tiendas acá de, pues, ustedes saben, de prestigio. Y pues si ustedes traen bastante dinero, pues aquí se van a forrar de todo lo que ustedes no tengan idea, porque encontré cosas que no me había topado ver en otros lugares. Vean, ahora ya cambió las imágenes del techo, se ven bien padres esos movimientos y como ustedes pueden ver el lujo, en cualquier esquina que tú voltees tu mirada, vas a encontrar todo muy acá, muy nice en este mall. Algo que me gustó mucho, viajeros, es que en cada piso hay unas salitas acá muy monas para si tú te llegas a cansar en tu recorrido, andar aquí de compras en todas estas tiendas de lujo, pues vengas y te sientes y descanses un ratito, agarres fuerzas y continúes gastando dinero a más no poder. Ahora la nueva modalidad aquí en este mall es que si se te antoja un café o algo de comer, vienes, lo ordenas aquí en esta pantalla, aquí mismo lo pagas. Y hay algunas mesas que están ahí separadas y ya no hay sillas. Aquí nada más parado te puedes acercar, tomarte tu café, tu dona, lo que necesites. La carta igual, aquí está, ya no hay meseros, no hay nada. Quien te atienda, tú solo ordenas, pagas. Y aquí hay un lugar para lavarte las manos, vean, está muy mono. Aquí te lavas tus manos, muy bien. Te secas, vas allá atrás, hay una caja en lo que está tu orden. Abres la puerta. Tomas tu orden, vean, ya no hay cajeros, no hay meseros, no hay nada. Esa es la nueva modalidad que honestamente, viajeros, todavía no me acostumbro a ella, pero pues bueno, decía mi mamá, a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Y eso es verdad. Pues bueno, vamos a salir aquí del mall, viajeros, vamos a seguir caminando aquí por la calle Michigan. Otra cosa que me gustó fueron las vitrinas de todas estas tiendas, viajeros. Yo creo que tienen muy buen gusto y saben ellos cómo atrapar tu atención. Pues es parte de la mercadotecnia, ¿verdad? Para atraer más clientes. Me llamó la atención, viajeros, un edificio que está, vean, con ese comedor ahí en medio. Imagínate qué padre vista de tener de la ciudad, viajeros, y de aquí de lo que es el Water Tower. Otra cosa que me di cuenta es que las líneas, vean, están muy largas para entrar a esta tienda que se llama Zara. Y así toda la avenida Michigan te la vas encontrando con gente bien extraña. Vean esa perrita muy nice con sus botitas. En fin, encuentras de todo aquí. Y olía un chorro a marihuana. Se ve que los chavillos, las chavitas de aquí, le iban entrando bastante duro aquí en la calle. Fue lo único malo que no me gustó. Pero en el próximo video, viajeros, les voy a hablar de Chicago de noche. No se lo pierdan. Gracias por sus comentarios. También muchas gracias por suscribirse a Israel Viajero. Y también por darle manita arriba. Nos vemos en el próximo video que aquí les dejo, Chicago de noche. Chao, chao.